mis pompones, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Por aquí ya estamos de vuelta después de unas vacaciones de verano. Así que, como no podía ser de otra manera, volvemos con un precioso peluche con pompones de lana. Vamos a ver cómo se hace. Bueno, pues los que ya lleváis tiempo en el canal ya sabéis que me encanta hacer los pompones con esta herramienta porque además es muy sencillita de utilizar, ya que simplemente tenemos que encarar la parte que tiene esos pitobitos contra la otra parte que es plana y enganchar la lana en esa pestaña como estáis viendo en el vídeo. Después ya solamente tenemos que poner la lana alrededor de toda la media circunferencia y vamos a repetir el mismo proceso en el otro lado de la herramienta para hacer pompones. Una vez que las tengas, vamos a unir ambas partes con las pestañas de la manera que veis y simplemente vamos a meter la tijera por el centro poco a poco para ir recortando los pelitos y que de esa manera después podamos atarlas con un trozo de lana y quede el pompón bien fijado. Que lo tengas bien atado, ya puedes quitar la herramienta para pompones y vamos a repasar con una tijera todos esos hilitos que se han quedado un poco largos. Este proceso lo vamos a repetir 2 veces para tener 2 pompones exactamente iguales. Una vez que tengas los 2 pompones, únelos de esta manera para tratar de formar el cuerpo del perrito. Vamos a tratar de unificarlos lo máximo posible cortando los pelitos que sobren para que así parezca una única pieza. Y una vez que los tengas, únelos entre sí. Yo los voy a pegar con silicona caliente, pero si lo prefieres puedes utilizar silicona líquida. Bueno, y ahora viene la parte para mí más divertida y es que vamos a peinar los pompones de lana. Yo he utilizado este peine de perrito de verdad porque tiene las púas más finitas y me gusta más cómo queda, pero si tú no tienes puedes utilizar un peine normal. Bueno, pues ahora que ya tenemos el cuerpito del perrito, vamos a hacer las patitas. Yo hice las delanteras un poquito más largas, de 5,5 centímetros, y voy a hacer 2 pompones exactamente iguales con esta medida y 4 que serán las 2 patitas de atrás y las orejitas con la pomponera de 4,5 centímetros. Ahora cógete una bolita de Porex y córtala más o menos 1/3 como estáis viendo en la imagen, y lo que vamos a hacer es aplastarla un poquito para que quede como más ovalada y después termoformarla con goma eva de color blanco. Y ahora que ya lo tienes, vamos a dibujar con rotulador permanente negro la naricita y la boquita del perrito. Y yo le voy a hacer con rotulador permanente rojo la lengüita afuera porque me parece que le queda más gracioso. Y bueno, ya ves que le estoy llamando todo el rato perrito porque el pobre todavía no tiene nombre, así que dime en los comentarios cómo te gustaría que se llamara. Y ya que lo tengas, lo vamos a pegar en la carita del perrito. Le vamos a poner también unas cuentas negras en los ojitos. Y después le iremos poniendo el resto de los pompones. Y yo le voy a adornar la cabecita con un lacito rosa que me parece que le queda genial. Y para finalizar le voy a añadir un poquito de rubor en los cachetitos que me parece que le da ese toque kawaii que le faltaba. Espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy.
que os animéis a decirme en los comentarios cuál es el próximo peluche con pompones que os gustaría que hiciera, y si no estáis suscritos todavía, que os suscribáis al canal para así no perderos ninguno de los que suba en próximos tutoriales. Nosotros nos vemos la semana que viene, amigos. ¡Chao, chao!